Muy buenos días a todos. Soy Fernando Fernández García, miembro de la Junta Directiva de la UNETIB y presidente de la Coordinadora de Ex Empleados de Empresas Consultoras y Contratistas de la Itaipú Binacional CECUIP y consultor técnico de los aspectos numéricos y financieros de nuestra causa. Y en tal carácter vengo a exponer datos veraces para refutar todas las informaciones infundadas que han recorrido por todo el país de la mano de la prensa tendenciosa que nos han atacado de forma inmisericordia. Siguiente lámina, por favor. Han utilizado el manual de Joseph Goebbels. Miente, miente, miente que algo quedará. Cuanto más grande sea una mentira, más gente la creerá. Al punto de tildarnos estafadores, cuando realmente somos nosotros quienes nos sentimos estafados. Expondremos datos veraces para refutar todas las informaciones infundadas que han recorrido en todo el país. Siguiente, por favor. En esta exposición ilustraré brevemente facetas de nuestra lucha iniciada desde 1989 para quienes nos tildan de oportunistas y atacan a los congresistas que nos apoyan por la simple razón de estar convencidos de la justicia de nuestra causa, al punto de promulgar la Ley 6.970/2022, que simplemente establece el marco legal solicitado por la propia Itaipú a los efectos de contar con una herramienta válida para habilitar a la entidad a cumplir con nuestra deuda, fundado en la reserva de derecho establecido en el propio artículo 18 del tratado, como pueden ver allí en la lámina. Ese artículo 18 reza a que a través de protocolos adicionales o de actos unilaterales se adoptarán todas las medidas necesarias al cumplimiento del presente tratado. Para atender asuntos que hacen a los aspectos administrativos y financieros, entre otros, y de trabajo y seguridad social. Siguiente, por favor. Esta ley es un acto unilateral, como también podría serlo un acuerdo administrativo sin necesidad de tanto desgaste mediático. Primeramente, quiero ilustrar algo que la propia Itaipú, lado brasilero, publicó en 1988 de la mano del entonces director general brasilero Ney Braga. Son 22 beneficios ya percibidos del lado brasilero a partir de 1974. Como pueden ver, y ahí se lee que en mayo de 1985 se inició en la administración de Ney Braga. Hacía poquísimo tiempo que la Itaipú comenzó la constitución en el Brasil de su cuadro propio de empleados, pues hasta el principio de aquel año los funcionarios brasileros eran en su totalidad requisitados de otras empresas en los términos del artículo 27 del tratado celebrado el 26 de abril del 73 entre Brasil y Paraguay. Desde aquella fecha, en el corto espacio de 3 años, el cuadro de empleados de nuestra empresa, la Itaipú Binacional, consiguió conquistar un plan de beneficios iguales a los ya existentes en otras empresas. Y ahí, siguiente por favor, pueden ver todos los beneficios, entre los cuales están bonificación de ferias, anuenio, complemento de auxilio enfermedad, guardería, auxilio funeral, ayuda habitacional, adicional regional. Siguiente por favor. Y allí se completa la lista de esos beneficios. Complementariamente, siguiente por favor, podemos ver además, y hemos aportado desde la CECUIP, los recibos de un funcionario de una empresa contratista brasilera, la CAEBI. Ustedes pueden ver perfectamente que
teniendo un salario mensual de 593.012, recibía en su mes de vacaciones un valor que acrecentaba en un 161% sus ingresos. Siguiente, por favor. En un mes normal, ese monto o ese porcentaje era del 43%. Siguiente, por favor. Así podemos ver esa misma persona ya dentro del cuadro propio de la Itaipú Binacional después del 86 tenía un 56% de diferencia con relación a su salario base. Siguiente, por favor. En el mes de vacaciones, 110%. Siguiente, por favor. Y acá tenemos el salario de un trabajador de una empresa paraguaya. Fíjense, 0% de beneficios. Siguiente, por favor. La misma situación. Siguiente, por favor. Aquí tenemos de un empleado de la propia Itaipú, margen derecha, 0% antes del 89. Siguiente, por favor. El mismo funcionario, un 26%, un poco más reducido que nuestros compañeros brasileños del otro lado. Siguiente, por favor, la misma situación. Muy bien. El monto reclamado. Otra de las falacias esgrimidas por quienes intentan desclasificar nuestros reclamos hacen hincapié en la descomunal cifra supuestamente reclamada. En primer lugar, en la ley vetada por el Poder Ejecutivo no existe una sola cifra al respecto. Se tiene sí una fórmula que permite establecer un cálculo basado en 3 parámetros: la antigüedad del ex trabajador, el nivel operacional administrativo y técnico profesional y el tiempo en que el trabajador ha prestado servicios para el proyecto de la Itaipú Binacional. Es diferente hacer un cálculo sobre alguien que trabajó entre el 74 y el 80 que entre el 95 y el 2000. A eso me refiero. Los elementos que componen la fórmula son base de cálculo que se desea establecer, salario mínimo histórico de la fecha en que se trabajó, salario mínimo actual. Para el modelo se usó el salario vigente a diciembre de 2020 y el valor extraído de la tabla salarial de la Itaipú Binacional. Para los ejemplos que a continuación veremos, se tomaron como base el nivel A40, 14.405.800, para los niveles operacional y administrativo, y el nivel A45 de 17.196.200 para los niveles técnicos y profesional. Siguiente, por favor. De esta forma, y utilizando esa ecuación, se tiene un monto base para el cálculo de los beneficios que son anuenio 1%, productividad 4%, adicional de vacaciones 66,66 sobre la base de cálculo cada 12 meses, desarraigo 13% directo sobre la base de cálculo, vale alimentación, un monto fijo transportado por índice del salario medio. Y la incidencia que tienen estos valores en el aguinaldo como en la indemnización final. Siguiente, por favor. El origen de los recursos. Composición de la tarifa de la Itaipú Binacional. Aquí entramos a discutir otro punto donde los propios directores de la Itaipú Binacional, ciertos sectores de la prensa parcialista y algunos políticos oportunistas han emitido informaciones infundadas sobre nuestro reclamo, que equivaldría a no contar con royalties por 10 años, o que el monto equivale a 3.000 becas a ser otorgadas por la Itaipú Binacional, o que ya no habrán obras sociales por al menos 5 años. Falacias que demuestran supina ignorancia y desconocimiento de las cláusulas del tratado, y lo peor es de los artículos de la propia Constitución. Estos fondos son intocables por el propio tratado y sus anexos y por nuestra propia Constitución. Todo lo que Itaipú Binacional paga lo hace con el producto de la venta de la energía. Dicho de otra forma, Itaipú es autosuficiente por la generación de energía limpia y renovable que genera cada año y cuyo costo se estima a partir de la fórmula que veremos en la siguiente lámina.
Los pagos que se hicieron al lado brasileño en el 2013 y más próximamente en el 2020 salieron de esta fórmula. Evidentemente que nuestro reclamo por el incumplimiento de la isonomía para con el trabajador paraguayo es una deuda de la entidad binacional para con el trabajador paraguayo de la Itaipú Binacional y por lo tanto debe ser incluida en esta fórmula para ser honrada, tal como se hizo en el lado brasileño. De no hacerlo, estaremos nuevamente violando el artículo que establece la isonomía entre ambas partes contratantes en todos los aspectos. Siguiente, por favor. Y aquí podemos ver la composición de la tarifa de la Itaipú Binacional. Es una ecuación bastante sencilla para determinarla. Si no, esa es. La cual consta de la sumatoria de estos ítems que son el pago de la deuda, especialmente la deuda de la construcción, gasto de explotación, royalties o regalías varias, otros egresos, utilidad del capital y saldo de la cuenta de explotación. Todo eso se suma y se divide por la suma de potencias. Con esa fórmula se obtiene el valor de la tarifa. Siguiente lámina, por favor. Como se puede ver, en el ejercicio correspondiente al 2021, la distribución de esos 5 rubros nos da un valor de 3.291 millones de dólares, que dividido por la potencia instalada de 145.620.000 kilowatts, da un costo anual de 22,60 dólares por cada kilowatt. Esa facturación por potencia contratada corresponde a la ANDE, un 13,5%, porque nosotros no podemos consumir debido a que no tenemos la capacidad suficiente para utilizar la mitad de esa potencia instalada. Entonces nosotros, la ANDE paga 13,5% y la Electrobras 86,5%. Eso en el año 2021. Siguiente, por favor. ¿Cómo se resolvió esto del lado brasilero y cómo podría resolverse de nuestro lado? Simplemente utilizando dentro del mismo algoritmo o dentro de la misma fórmula el ítem de servicio de la deuda para incluir la deuda a que se llegue a calcular con los valores que tengamos a disposición y que podamos negociar. De esa forma, todos los demás elementos que componen esa fórmula quedarían inalterables y solo variaría el ítem que corresponde al servicio de la deuda. ¿Esto por qué? Porque ya se terminó de pagar la deuda de la construcción. ¿Sí? Siguiente, por favor. ¿Qué ocurriría haciendo ese ejercicio? Obviamente eso es todo teórico. Suponiendo que todos los valores quedasen en valores idénticos o parecidos y haciendo un acto de fe y suponiendo que lleguemos a un acuerdo por ese monto que dio el cálculo de 940 millones, haciendo esa misma ecuación tenemos que el costo de la tarifa está por debajo de los 15 dólares. Hoy creo que la Itaipú Brasil pidió 16 dólares o 17, no estoy enterado sobre ese valor. Siguiente, por favor. Siguiente, la parte 2, por favor. Eso con relación a el origen de los recursos. Ahora bien, quiero ampliar un poco mi exposición, un poco más brevemente en esta segunda parte, en donde voy a exponer. Siguiente, por favor. Otra forma contundente de demostrar lo sostenido es la siguiente. Sabemos acabadamente que Itaipú Binacional no paga un solo dólar si el rubro que se está pagando no está presupuestado. O sea, para pagar tiene que estar dentro del presupuesto. Por lo tanto, solo es necesario recurrir a los presupuestos de la Dirección Financiera
relacionado a los recursos humanos de ambas márgenes en el lapso 76-2002 y verificar si los rubros especificados para el lado brasilero se correspondían con el lado paraguayo, respetando la cláusula de isonomía que debería regir en ese contexto. Ante este escenario podemos concluir en dos teorías. Primera teoría: los beneficios sociales sí fueron presupuestados en el periodo reclamado. Si dichos fondos fueron transferidos en esos conceptos a las empresas contratistas y subcontratistas paraguayas, al no haberse abonado a los trabajadores de las mismas, ni tampoco a los empleados directos de la ITIPU binacional de esa época, podríamos estar ante una posible mega malversación de fondos de las autoridades de la entidad de ese entonces y presumiblemente de las empresas contratistas y subcontratistas de obra. Segunda hipótesis: los beneficios sociales y laborales no fueron presupuestados en el periodo reclamado y por lo tanto los fondos nunca llegaron a estar disponibles para la margen derecha. Entonces estaríamos ante un escenario más complejo, pues denota falta de gestión como mínimo y negligencia por parte de los directores y miembros del Consejo Paraguayo de la época, que podría ser catalogado como traición a la patria por impedir que sus compatriotas sean beneficiados por el principio de isonomía que reza en el Tratado de la ITIPU binacional. Siguiente, por favor. Las siguientes láminas a ser exhibidas fueron obtenidas de la página web de la margen izquierda de la entidad www.itaipu.gov.br y detallan los presupuestos de la Dirección Financiera Ejecutiva en poder de la margen izquierda desde el inicio de la obra y exponen claramente la disponibilidad de los rubros a ser ejecutados y que afectan a los recursos humanos vinculados a la entidad. Para entender mejor, los valores aquí expuestos representan un presupuesto a ser ejecutado en el siguiente año y cuyos montos fueron calculados con el costo de la tarifa del año anterior, como habíamos visto en la fórmula que desarrolla la tarifa. Lo que se resalta es que los montos fueron presupuestados en dichos ejercicios por partes iguales para ambas márgenes. No se debe confundir con la ejecución presupuestaria que refleja cómo se gastaron dichos recursos. O sea, lo que nosotros vamos a exhibir representa lo que se presupuestó, no necesariamente cómo fue gastado ese presupuesto. Siguiente lámina, por favor. Y allí podemos ver que para el ejercicio 2016 está resaltado en rojo. Para los gastos de explotación hay $728.820.000, de las cuales la margen izquierda tiene 360 millones y la margen, derecha 360 e igual monto para la margen izquierda. O sea, presupuestariamente se estableció el mismo valor. Consecuentemente debería existir una misma distribución de este lado. Eso en el 2016. Siguiente, por favor. Lo mismo ocurre para el ejercicio 2017, en donde para el personal tenemos $225 millones para la margen derecha y 225 millones para la margen izquierda. Siempre manteniendo la paridad, la igualdad entre los gastos de explotación que hacen necesariamente a los recursos humanos. Siguiente, por favor. Lo mismo ocurre en el 2018. Siguiente, por favor. En el 2019 ya hay una pequeña variación, pero hay una complementación a través de una cuenta que se denomina otros. Pero sigue siendo el mismo monto para la margen derecha que para la margen izquierda, presumiblemente porque de este lado creo que hay más funcionarios que los que hay en la margen izquierda. Siguiente, por favor. En el 2019 también. Siguiente, por favor. Y en el 2020
perdón, 2021, la misma cosa. Siguiente, por favor. Postura del Poder Ejecutivo. Las razones esgrimidas por el veto presidencial a nuestra ley serán refutadas en su oportunidad por los compañeros del área jurídica, por lo que me reservo a emitir opinión sobre el aspecto jurídico del mismo. Pero sí quiero manifestar que el Estado paraguayo, salvo el actual Congreso Nacional, no ha demostrado ni un ápice intenciones para reivindicar nuestra causa a lo largo de estos 33 años. Si hubiera intención de llegar a un acuerdo, ya se habrían iniciado las conversaciones con el lado brasileño, dueño del 50%, demostrando así una intención patriótica y reivindicadora sobre nuestra causa. No se debe dejar de considerar que nuestro reclamo significaría un ingreso de divisas al país y también al Estado en cada una de las familias beneficiadas, reactivando nuestra economía sin comprometer el dinero público en préstamos ni en bonos soberanos como se pretende desinformar. Cabe destacar que esta ley cuenta con 4 proyectistas de 4 partidos políticos e ideologías distintas. Esto no es cuestión de colores ni mucho menos de movimientos políticos. Es una cuestión de dignidad patriótica y social que debe primar para reclamar el trato igualitario que debió haber existido en la Itaipú Binacional. Es una vergüenza nacional denostar a compatriotas por reclamar lo que debió haber percibido. Es muy importante además hacer saber al país que el Brasil ha economizado 74.500 millones de dólares desde 1986 al 2018 con el excedente que Paraguay cede a cambio de una compensación por el 36,5% de energía que no utilizamos. Es inimaginable lo que nuestro país podría haber hecho con esta suma de haber cobrado el precio justo de ese excedente. Finalizando, siguiente por favor. Debemos concluir con las siguientes alternativas para nuestra causa. Alternativa A, rechazo al veto del Poder Ejecutivo e instalación de mesa negociadora interinstitucional. Es la situación ideal que demandará un esfuerzo político por parte del Congreso, así como del Poder Ejecutivo para instalar dicha mesa. B, confirmación al veto del Poder Ejecutivo e instalación de mesa negociadora. En esta hipótesis, el esfuerzo debería venir del Poder Ejecutivo, no solo mediando para la instalación de dicha mesa, sino también iniciando conversaciones bilaterales entre las altas partes contratantes para plantear esta negociación. Y por último, C. Se confirma el veto y no se instala mesa negociadora. Esta situación no requiere ningún esfuerzo de parte de ninguno de los poderes del Estado, pero dejaría abierta la última alternativa que nos queda y a la cual necesariamente apelaremos, la de recurrir a una instancia internacional para mediar por esta causa que viola derechos humanos inalienables e imprescriptibles al permitir a ambos estados una discriminación laboral en su carácter de binacional, debidamente demostrada por el incumplimiento del principio de isonomía pactado en el Tratado de Itaipú Binacional por las altas partes contratantes. Muchas gracias por su atención.